Buenas noches, mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betín, hago parte de la rotación 3561 y junto con mis compañeros pues hacemos parte del programa de medicina de la Universidad del SINU. El día de hoy, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, les vamos a estar hablando acerca de toxoplasmosis y embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, sabemos pues que la toxoplasmosis es una zoonosis y es la más frecuente en los humanos. Esta parasitosis causada por un protozoario conocido como Toxoplasma gondii. Esta representa un riesgo de transmisión vertical al feto en una primoinfección durante la gestación, la cual puede producir morbimortalidad significativa en el feto y recién nacido con posibles secuelas a largo plazo en los niños y en adultos. La siguiente, por favor. Bueno, hay que saber, y es importante saber estas definiciones, que son la toxoplasmosis congénita, que esto pues ocurre cuando las madres con serología negativa para toxoplasmosis, que sería pues inmunoglobulina G negativa, entran en contacto con el parásito durante el embarazo. Y la otra que es toxoplasmosis en el embarazo, que pues son las mujeres que ya tenían inmunoglobulina para la toxoplasmosis positiva antes de quedar en embarazo. En este caso, pues no corren riesgo de transmitirla a sus fetos y el toxoplasma gondii pues está latente en los tejidos musculares y el sistema inmunitario de la madre se va a encargar de mantener alejado del feto. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en Colombia más de la mitad de las mujeres embarazadas poseen anticuerpos antitoxoplasma, lo cual pues esto indica una alta exposición y circulación del parásito en el país. De estas, el 0,6% y el 3% adquieren la infección durante el embarazo y hay datos acerca de que hay diferencias en la frecuencia de la infección teniendo en cuenta la baja o la alta precipitación de las lluvias por ciudad. La prevalencia de toxoplasmosis congénita varía de 1 a 10 por cada 10.000 nacidos vivos y rara vez ocurre la infección fetal durante las primeras 8 semanas de gestación. Pero si la madre, siendo inmunocompetente, adquiere la primoinfección en los 3 meses previos al embarazo, el feto tiene riesgo de contraerlo. La frecuencia de transmisión de toxoplasma gondii y la severidad de la enfermedad para el feto o recién nacido están inversamente relacionadas, o sea, es decir, que a mayor edad gestacional, mayor será la posibilidad de transmisión al feto, pero menor será la severidad de la toxoplasmosis en este producto pues, de la concepción que vendría siendo el feto. La siguiente. Bueno, en cuanto a los agentes causales, pues ya sabemos, el Toxoplasma gondii recibe el nombre de Gondii, un roedor norteafricano en el que se detectó por primera vez. Es un parásito protozoario intracelular de la familia Apicomplexa de orden Coccidia, la cual recibe el nombre pues porque el complejo apical de su citoesqueleto, que también se encuentra en los esperozoitos del parásito de la malaria y del Cryptosporidium. El Toxoplasma gondii es la única especie en su género y su huésped definitivo pues, van a ser los felinos, siendo el intestino de estos animales el lugar donde ocurre la multiplicación celular y los huéspedes intermediarios potenciales pues, van a ser los humanos, mamíferos, animales de sangre caliente y las aves, que está la diseminación de este parásito por todo el mundo, que se ha logrado determinar no solo en animales domésticos, sino también en granjas como lo son los cerdos, ovinos, bovinos, equinos, los perros, los pollos, entre otros. La siguiente. Bueno, la morfología del Toxoplasma gondii, este va a invadir la mayoría de las células nucleadas y adopta diferentes formas. Entonces, primero tenemos la oquistes, que pues ya había dicho, los felinos son los hospedadores definitivos, los cuales van a eliminar los oquistes no esporulados en las heces, siendo infectantes al cabo de 1 a 5 días en el medio ambiente.
Los quistes esporulados son ovoides y miden de 10 a 12 micras y contiene 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos, como se muestra pues en la figura que está ahí. En cuanto a los taquizoitos, pues estos son las formas virulentas que causan lesiones en los seres humanos y se observan en fase aguda y son responsables de la lisis celular y de la diseminación hacia los diferentes tejidos. Miden de 3 micras a 6 micras aproximadamente y presentan una forma oval con un extremo redondeado. En este estadio pues, se produce rápidamente la división binaria en las vacuolas parasitrósofas que pues, forman en las células nucleadas y en sangre los taquizoitos se observan como lo podemos ver en la primera imagen. Bueno, la estructura más importante del parásito son los anillos polares, micronemas, rostrías y gránulos densos de la adhesión y la invasión y la formación de la vacuola parasitótrofa y la adquisición de nutrientes como se muestra en la segunda imagen que está ahí. Bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañero Carlos, que les va a explicar un poco más a profundidad sobre los bradizoitos. Bueno, buenas noches. Yo les voy a explicar sobre los bradizoitos. Tenemos que pues, estos se diferencian de los taquizoitos, es que estos se dividen, pues, lentamente y van a estar contenidos en quistes tisulares que van a medir entre 1.5 por 7.0 micras. Y su morfología, pues, es semejante a los taquizoitos. Existen mecanismos por los cuales, pues, entra una etapa latente y estas formas juntan en conjunto con la membrana. Van a constituir, pues, los quistes tisulares y van a dar lugar a la inmunidad no estéril. En condiciones de inmunosupresión, como pues sabemos que hay algunas patologías que llevan a esto, los bradizoitos contienen, se reactivan y se diseminan como los taquizoitos. También tenemos los quistes celulares, que pues estos van a variar en tamaño y forma, pueden llegar a medir en un inicio unas 5 micras de diámetro y en promedio pues hay de 70 micras y van a contener 1000 bradizoitos, aunque se los puede encontrar pues de mayor tamaño. Pero estos van a presentar una delgada membrana elástica y pueden persistir en tejidos durante el resto de la vida del hospedero, ya sea el humano, el felino, entre otros. Estos pues principalmente se van a ubicar en el cerebro, en el músculo esquelético y cardíaco, como se muestra en la imagen, así se va a observar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ciclo vital, el mecanismo de infección y la patogenicidad. Tenemos que pues los únicos huéspedes definitivos documentados de la Toxoplasmosis gondii son los miembros de la familia de los felinos, que en estos casos serán gatos domésticos y otros animales relacionados. Primero tenemos que los ovoquistes se descaman y se eliminan con las heces del gato. Se excreta pues una gran cantidad de estos y aunque generalmente duran entre 1 o 2 semanas, los ovoquistes pues tardan entre 1 a 5 días en esporular, o sea, en madurar para adquirir capacidad infecciosa. Seguido de esto, pues los gatos se van a reinfectar al ingerir los ovoquistes esporulados, ya sea en el suelo, en el agua, en el material vegetal o en el área donde duerme el gato y se van a contaminar con ovoquistes. Los huéspedes intermediarios en la naturaleza, como por ejemplo explicó mi compañera, que son las aves, los roedores, los animales salvajes y los animales de granja, se infectan pues tras ingerir materiales contaminados. Seguido a esto, tenemos que los ovoquistes se convierten en taquizoitos poco después de su ingestión y los taquizoitos se diseminan por todo el cuerpo y forman quistes tisulares en el tejido nervioso, en los ojos y en el tejido muscular. Después de todo este proceso, los gatos se infectan tras consumir huéspedes intermediarios con quistes tisulares. Aquí se vuelve a infectar. Los seres humanos pues también pueden infectarse al consumir carne mal cocinada que tengan pues los quistes tisulares. También puede infectarse al ingerir alimentos o aguas contaminadas con heces de gatos o con otros materiales contaminados, por ejemplo, por heces. O por el contacto pues donde duerme el gato doméstico que tiene los quistes. Rara vez, pues la infección humana se debe a una transfusión de sangre o un trasplante de órgano y también, pues es muy raro, pero sí se da por la transmisión transplacentaria de madre a feto. También tenemos que en el huésped humano, pues los parásitos forman quistes tisulares, sobre todo en el músculo esquelético, el miocardio, el encéfalo y los ojos. Tenemos que estos quistes pueden permanecer por toda la vida pues, del huésped y pueden reactivarse si la inmunidad del huésped se compromete por alguna patología.
Bueno, ahora el ciclo vital, sabemos que el ciclo vital del toxoplasmosis gondii consiste en dos fases, en la asexual y la sexual. Primero tenemos la asexual. Tenemos que se lleva a cabo en los huéspedes intermediarios, o sea, los animales, los mamíferos, las aves y nosotros los humanos, donde el crecimiento y división pues es más rápido, en forma de taquizoitos. Aquí pues van a tomar una forma ovalada o media luna de los taquizoitos y pueden infectar y multiplicarse en casi cualquier célula nucleada aviar pues, de los mamíferos y antes mencionados. Los taquizoitos se multiplican por repetidas endodiógenas dentro de la célula. Este es un tipo de división especializada pues, en la cual se da lugar a dos células hijas dentro de la madre, y así sucesivamente hasta pues, ocuparla por completo. Cuando la acumulación está entre 64 y 128 taquizoitos, se rompe la membrana materna y siendo liberados al torrente sanguíneo, ya aquí de manera infectante, propagándose pues por todo el cuerpo, comenzando con la enfermedad aguda, y es en esta fase que durante la primoinfección en el embarazo se produce la transmisión vertical por paso transplacentario. Como les expliqué, pues esto es muy raro que pase. La respuesta inmune y la transformación de taquizoitos a bradizoitos dentro de la forma quística pues van a limitar la fase aguda, estableciéndose así la infección crónica. Tenemos que los quistes pues se forman principalmente en los nervios, en los cerebros, en los huesos, en los músculos, en el miocardio, y como les dije anteriormente pueden estar inactivos en el cuerpo por un largo tiempo y hasta de por vida. En pacientes inmunocomprometidos que tengan SIDA o tengan terapias prolongadas con esteroides, la reactivación de los quistes y la liberación de los bradizoitos pues les puede producir una encefalitis aguda. Como segundo tenemos la fase sexual, que pues se produce en el intestino del huésped, y esto pues solo va a ocurrir en los felinos, no en los seres humanos ni en otras especies, solo en los felinos. Y por eso es que pues estos van a ser los hospedadores definitivos. Cuando estos consumen los bradizoitos en sus quistes, los taquizoitos en sus pseudoquistes y o los oquistes en alimentos contaminados, que estos son los diferentes vías de transmisiones, varios millones de oquistes no espurulados pueden ser liberados en las heces de un gato en los próximos desde un tercer día a un 20 días, dependiendo pues del estado en que esté el Toxoplasma gondii ingerido. Bajo condiciones ambientales favorables, pues los quistes pueden esporular en un periodo de 3 semanas, pues pudiendo infectar ya aquí a los humanos y a otros huéspedes intermediarios. Tenemos que también los oquistes pueden diseminar en el ambiente y contaminar, como les dije anteriormente, el agua, el suelo, la fruta, la vegetación y hasta animales herbívoros que consuman estas plantas contaminadas. En términos generales, para diferenciar una fase de otra, tenemos que pues, la fase sexual ocurre en el intestino del hospedador definitivo, en este caso el felino, mientras que la fase sexual se produce en otros tejidos, como el encéfalo, el hígado y los músculos. Seguido a esto, pues el mecanismo de infección se conoce tres modos de transmisión. El primero es congénita o transmisión vertical, y aquí pues sucede cuando la mujer está embarazada y adquiere la infección. Esta pues va a desarrollar parasitemia y transmite posteriormente al feto intraútero los gérmenes a través del cordón umbilical hasta el organismo fetal, y pues también es muy probable que los toxoplasmas puedan atravesar la placenta sin que existan lesiones hísticas pues demostrables en esta. Tenemos que la contaminación fetal es prácticamente siempre continua pues a la madre, y ello se produce de 7 a 10 días luego de la infección materna. Pues la placentotopía precede siempre la fetopatía. Hay que tenerlo muy claro. El periodo pues, más peligroso se sitúa entre la semana 10 y la 24 del embarazo, donde la frecuencia de la transmisión materno-fetal y la gravedad de las lesiones pues, de esta patología se van a juntar y van a ser más peligrosas. Los estudios anatomopatológicos han permitido afirmar que las transmisiones de madre a feto se hace por la vía hematógena. Este paso necesita pues la llegada del parásito y su multiplicación en el paquete trofoblástico y después en las células del estroma villositario y también pues en las células endoteliales de los vasos coriónicos. O sea, todo este proceso ocurre antes de que los toxoplasmas pues lleguen a la circulación fetal. Seguida esto lo voy a dejar con mi compañera Valentina, que va a seguir explicando la transmisión. Bueno, continuando con el mecanismo de acción de infección congénita, bueno, aquí cabe recalcar que en el feto la localización preferente va a ser el sistema nervioso central y en los ojos. Entonces, comprobando así que en el hombre y en los animales no aparece el resultado de organotropismo, sino de leve resistencia que tiene el tejido ocular y cerebral. Entonces,
la necrosis, se va a ver la necrosis, las calcificaciones e hidrocefalias, que son el resultado de varios mecanismos. Entonces, como primero vamos a hablar de la necrosis, que es provocada por la destrucción inicial de las células por proliferación intracelular del parásito. Entonces, el edema va a favorecer la difusión del toxoplasma y a su vez la liberación de enzimas proteolíticas por las células inflamatorias aumentada la extensión de la necrosis inicial. Entonces, estos mecanismos inmunológicos, la formación de inmunocomplejos, se activan al liberar el factor quimiotáxico y por lo tanto esas enzimas proteolíticas. Entonces, en la fase crónica a nivel ocular, el fenómeno de hipersensibilidad retardada parece igualmente intervenir cuando existe una reactivación de un huésped, luego de la ruptura o fisura de un quiste toxoplasmótico. Entonces, estos linfocitos T sensibles van a liberar linfoquininas y activan los macrófagos. Y a su vez, el infarto del tejido cerebral tiene probablemente un rol menor. Luego de constataciones anatomopatológicas, los trombos vasculares serían una consecuencia de dicha necrosis y las calcificaciones existen solo en la toxoplasmosis congénitas y su ausencia en toxoplasmosis adquirida sugiere pues la existencia de una tendencia particular del cerebro fetal a calcificarse a partir de la lesión necrótica. Entonces, la asociación a la patología cerebral de un factor de crecimiento que pues provocaría una calcificación rápida en las zonas lesionadas es discutida. Entonces, como finalmente vamos a hablar acerca de la hidrocefalia, que se debe a dos fenómenos. Primero vamos a tener la estenosis del conducto de Silvio, que unido a la necrosis de las células apendimarias a ese nivel, hay una gliosis reaccional que forma sinequias estenosantes a la formación de pues, un exudado rico en células y proteínas y a la comprensión del acueducto por lesiones. Entonces, como segundo fenómeno, vamos a tener que tiene importancia la necrosis, pues ya antes mencionada, y la tendencia a la reabsorción del tejido cerebral lesionado que pueden llevar a una pues, hidrocefalia con dilatación muy importante de los ventrículos cerebrales. Pasa, por favor. Bueno, como segundo mecanismo vamos a tener por ingestión de carnes contaminadas y tercero, por dilución de oquistes en el ambiente que contaminan pues alimentos como los vegetales y las frutas y por consumo accidental de estos al manipular jardines, suelos o otras herramientas contaminadas. Entonces, el primer paso para la invasión vamos a tener que la célula consiste en el reconocimiento de un punto de unión por parte del Toxoplasma gondii. Gracias pues a la liberación de proteínas desde organelas especiales involucradas en este proceso invasivo. Seguido de la invasión celular, el parásito se aloja dentro de una vacuola derivada de la membrana plasmática celular del huésped. Entonces, la actividad móvil del Toxoplasma gondii se conoce como deslizamiento, porque pues durante el ingreso de esta a la célula no se presentan mayores cambios de la forma citológica. Entonces, como el Toxoplasma gondii es intracelular obligado, su capacidad invasiva juega un papel importante en la virulencia y a su vez la patogenicidad, siendo el interior de la célula donde encuentra pues esos nutrientes necesarios para su supervivencia y además allí escapa a la respuesta inmune de huésped. Entonces, el Toxoplasma gondii presenta tres tipos de linajes genéticos que pues, determinan la virulencia, demostrando en modelos animales los genotipos 1, 2 y 3. Y esta no es aún una herramienta diagnóstica en humanos infectados, pero puede estar asociado algunos de estos tipos con lesiones de mayor severidad. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la patogenicidad. Entonces, vamos a tener que pues, la infección por Toxoplasma gondii genera pues, una respuesta fuerte y persistente en las células Th1. Entonces, caracterizada por la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 12, interferón Y y factor de necrosis tumoral.
La acción combinada de estas 3 citoquinas con otros mediadores inmunológicos van a proteger al huésped contra la rápida replicación de los taquizoiditos y posteriormente a cambios patológicos. Luego de la invasión del enterocito, el Toxoplasma gondii va a infectar a esas células presentadoras de antígeno en la lámina propia pues, del intestino e induce una respuesta transitoria y local de Th1. Entonces, aquí cabe recalcar que los linfocitos T, CD4 y CD8 van a estar sensibilizados con citotóxicos por células infectadas con esa Toxoplasma gondii. En las 2 semanas posteriores a la infección se pueden detectar la IgG, IgM, IgA e IgE. Entonces, las cuales actúan como pues anticuerpos contra muchas de las proteínas del Toxoplasma gondii y la producción de IgA en la superficie de la mucosa gastrointestinal aporta protección contra una reinfección en el huésped. Entonces, después de aproximadamente 4 semanas, cuando nuestro sistema inmunitario ya conoce bien el agente invasor, el cuerpo reemplaza al anticuerpo IgM con el anticuerpo IgG, que es más fuerte y específico contra pues, el toxoplasma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que después de las 4 semanas, el paciente ya tiene IgM positiva y solo tiene IgE positiva por la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis es posible identificar IgM circulante de 5 a 7 días después de la contaminación y para el caso de la IgG, toxoplasmosis será positiva para el resto pues, de nuestra vida y evitará que el parásito se multiplique pues, dentro de nuestro cuerpo si volvemos a entrar en contacto pues, con el parásito. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las frecuencias. La frecuencia de transmisión de ese Toxoplasma gondii y la severidad de la enfermedad para el feto o recién nacido está pues inversamente relacionada, como pues podemos observar en la imagen, es decir, que a mayor edad estacional, mayor se va la posibilidad de transmisión al feto, pero menor será la severidad de la toxoplasmosis en este producto de la concepción. Entonces, cabe recalcar que el riesgo de infección fetal por trimestre es de 25% en el primer trimestre, 54% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre un 65%. Entonces, en cambio, el riesgo de severidad de la enfermedad es de 75% en el primer trimestre y de 17% y un 0% para el segundo y tercer trimestre respectivamente. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y recomendaciones. Entonces, la toxoplasmosis es una enfermedad altamente prevenible y el reconocimiento de los factores de riesgo de la infección permiten sugerir recomendaciones para su prevención. Si bien existe evidencia de que la prevalencia de la toxoplasmosis pues, se incrementa con la edad y con una respuesta inmune deficiente, las estrategias de prevención primaria están dirigidas a modificar estos factores de riesgo relacionados con la adquisición. Entonces, la guía de práctica clínica colombiana propone dentro del control prenatal realizar las siguientes recomendaciones para prevenir pues, dicha infección. Entonces, serían consumo de carnes bien cocinadas, consumo de agua potable, manejo higiénico de los alimentos y lavado de manos posterior a actividades de jardinería y manipulación de animales, como en este caso estamos hablando del gato. Y a pesar de las evidencias de estudios observacionales acerca de la efectividad de que las estrategias mencionadas reducen pues esa efectividad de la toxoplasmosis congénita, varias revisiones sugirieron que las debilidades en el diseño de los diversos estudios impiden dicha conclusión. Sin embargo, diversas sociedades como la American College of Obstetrics and Gynecology han recomendado las guías del siguiente manejo, que las podemos observar en el cuadro, que son recomendaciones higiénicas y dietéticas, especialmente para las mujeres embarazadas para evitar la infección primaria por Toxoplasma gondii. Después, como ya habíamos dicho, como ya habíamos mencionado, usar guantes y limpiarse bien las manos, las uñas, y reducir el riesgo de exploración de los gatos domésticos al mantener a todos los gatos en el lugar cerrado, cambiar la basura,
comer solo carnes bien cocidas, no limpiar las superficies, lavar las verduras contaminadas, no beber agua potencialmente contaminada con ovoquistes, entre otras. Pasa, por favor. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Ginari Sánchez, que les va a hablar sobre la prevención. Bueno, hablando de la prevención, tenemos que esta puede ser primaria. Esta prevención va dirigida pues al principio de la enfermedad como tal, es decir, evitar la infección por parte de la embarazada, y esto lo hacemos por medio de una prevención epidemiológica. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos que su fin es disminuir la transmisión de la madre al feto y al mismo tiempo disminuir la severidad de la toxoplasmosis congénita a través del cribaje serológico materno, identificación de hallazgos anormales fetales, diagnóstico fetal en fase aguda y tratamiento en el útero. En cuanto a la prevención terciaria, tenemos que consiste en disminuir la severidad de las secuelas de la enfermedad con diagnóstico, seguimiento y tratamiento del producto de la concepción en la vía uterina, o sea, del feto. Siguiente diapositiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que la presentación de la clínica en las mujeres embarazadas no difiere de la población inmunocompetente, pues en más de un 90% de los casos es asintomática y autolimitada. Entonces tenemos que en el 10% restante la toxoplasmosis se presenta como una linfadenopatía cervical. Otros síntomas incluyen fiebre, malestar general, sudoración nocturna, mialgia, hepatosplenomegalia y muy rara vez coriorretinitis. Entonces tenemos que en gestantes inmunocomprometidas, por lo general las manifestaciones clínicas son de mayor severidad, tales como encefalitis, miocarditis, neumonitis, poliomiositis o hepatitis. Entonces tenemos que tanto en infección aguda o reactivación de la enfermedad latente. En cuanto al periodo de incubación, luego de la exposición, esta es de 5 a 18 días. La transmisión materno-fetal ocurre entre el primer y el cuarto mes, luego de la colonización de la placenta por los taquizoitos, y causa infección fetal posterior. También tenemos que esto ocurre entre el 20 y el 50% sin tratamiento. Cuanto es más tardía sea la infección materna, mayor será el riesgo de transmisión. Tenemos también que la tasa de transmisión vertical aumenta de 10 al 15% en el primer trimestre, hasta el 44% en el segundo trimestre y mayor al 70% en el tercer trimestre. Sin embargo, la severidad de la infección fetal es inversamente proporcional a la edad de gestación de transmisión. A menor edad gestacional, mayores serán las secuelas y complicaciones fetales. También tenemos que alrededor del 90% de los neonatos infectados no tienen signos clínicos. Sin embargo, hasta el 30% desarrollan secuelas, incluyendo coriorretinitis y posterior deterioro visual severo, también pérdida de la audición o retraso grave del desarrollo neurológico. Entre otras manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita incluyen la erupción cutánea, hepatosplenomegalia, ascitis, fiebre, calcificaciones periventriculares, ventriculomegalia y convulsiones. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, tenemos que esta tiene una amplia variedad de presentaciones clínicas. Sin embargo, se podría sintetizar en 4 grupos, que sería el primero, una enfermedad neonatal manifiesta en el momento del nacimiento. El segundo, una enfermedad leve o severa que se evidencia durante los primeros meses de vida del niño. El tercero, una secuela o una recaída de una infección no diagnosticada que puede aparecer durante la infancia o la adolescencia. Y el cuarto, una infección subclínica con una prueba serológica que confirma o demuestra la infección. En el primer grupo son indudables las infecciones y sus consecuencias, pero en los otros grupos las secuelas definitivas de la infección presente después de la vida pueden ser muy inciertas, en especial si no han sido diagnosticadas y tratados a tiempo. También es probable que los niños infectados solo se evalúen en el momento de nacer. La mayoría estarán asintomáticos, pero si se hace una evaluación de edades mayores, esta probabilidad cambia. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con la clínica de la toxoplasmosis congénita, tenemos que la forma subclínica no presenta ninguna anormalidad en la exploración física. Sin embargo, la mitad de ellos nacen prematuros y al examen práctico a los 2 años se evidencia un retraso mental. También tenemos que la forma sintomática se agrupa en cuadros neurológicos que componen coriorretinitis, convulsiones, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia o microcefalia. También puede incluir cataratas y glaucoma, fiebre, linfidema, que estos dos últimos son menos frecuentes. Tenemos que las alteraciones en el estudio ecosonográfico obstétrico más frecuentes son la
placentomegalia, la hepatomegalia, la citis, la calcificación intracraneal, la dilatación de los ventrículos cerebrales, hidrocefalia o microcefalia. Y también tenemos que en el periodo neonatal se anexan corioretinitis, amaurosis, estrabismo, retardo mental y psicomotor, también trombocitopenia y anemia. Entonces tenemos que la dificultad diagnóstica se presenta en todas las manifestaciones clínicas en el producto de la concepción, incluyendo las corioretinitis, las calcificaciones cerebrales, la hidrocefalia y el retardo psicomotor. También tenemos que son poco frecuentes y no son exclusivas de la toxoplasmosis, también se pueden ser producidas por citomegalovirus, virus del herpes simple, la rubiola, la sífilis, entre otras infecciones virales. En el cuadro que muestra la presentación tenemos las consecuencias de la infección fetal por Toxoplasma gondii en gestantes inmunocompetentes dependiendo del trimestre en que ocurre. Entonces tenemos que para el primer trimestre una de las complicaciones es el aborto espontáneo en el 90%, también los signos de infección severa en un 10%, principalmente la triada clásica de calcificaciones intracerebrales, hidrocefalia, retinocorionitis y también retardo mental severo o ceguera, miocarditis y micropultamia o mortinato. En el segundo y en el tercer trimestre tenemos la retinocorioditis en un 85 o un 90%. La triada clásica es muy escasa en este periodo. Las calcificaciones intracerebrales, los mastoiditis e infecciones del oído interno, generalmente la hipoacusia o la sordera. También tenemos que el retardo mental leve o moderado, raras veces es severo. También tenemos las infecciones de septos alveolares, septum interventriculares y ventrículo derecho cardíaco. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico materno, tenemos que actualmente la ACOG y la SOGC nos recomiendan la tamización de rutina para el toxoplasmosis en las gestantes de bajo riesgo. Ahora bien, dada la alta prevalencia en nuestro medio, la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal colombiana recomienda la realización de estas a todas las gestantes. Aunque el aislamiento de Toxoplasma gondii en la sangre y los fluidos corporales establecen la presencia de infección aguda, las pruebas serológicas, de estas se hablará más adelante, para la detención del anticuerpo específico contra el Toxoplasma gondii es el principal método diagnóstico en el entorno clínico. Por eso, al momento del ingreso al control prenatal se recomienda realizar IgG e IgM para toxoplasma. Entonces, en cuanto al tamizaje de IgG durante el embarazo, el primer control prenatal, estos fueron los cuidados preventivos que mencionó mi compañera Valentina anteriormente. En cuanto al tamizaje de IgG durante el embarazo, tenemos que en la IgG positivo preconcepcional, quiere decir que la paciente está inmunizada y se recomienda, entre las recomendaciones, no se continúa estudio durante el embarazo. También tenemos que un IgG positivo o un IgG preconcepcional negativo nos dice que se considera una seroconversión y aquí la recomendación es iniciar el tratamiento placentario y solicitar una PCR en líquido amniótico después de la semana 20 de gestación para descartar infección fetal. Si la PCR es negativa, se continúa el tratamiento placentario durante todo el embarazo. Si el PCR es positivo, se inicia el tratamiento pleno y se continúa durante todo el embarazo. En cuanto al tamizaje de IgG durante el embarazo, el primer control prenatal, tenemos que si el IgG es positivo en el embarazo y se desconoce la IgG preconcepcional, esto no quiere decir que la paciente esté inmunizada o adquirió la infección durante el embarazo. Aquí la recomendación es solicitar IgG 2 semanas después y solicitar IgM preferiblemente en la misma muestra. Siguiente. Bueno, a continuación mi compañera Daniela les va a seguir hablando acerca del diagnóstico materno. Bueno, para empezar a hablar sobre el diagnóstico materno, vamos a tener presente el flujograma de atención para el diagnóstico pues, de la toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, el resultado de un resultado de IgG positivo e IgM negativo, nos va a indicar una primoinfección previa al embarazo, o sea, y no va a requerir estudios adicionales. En caso de que nos encontremos frente a un resultado de IgG e IgM negativo, o sea, ausencia de infección o infección aguda reciente sin tiempo suficiente pues, para la seroconversión, o sea, que estas pasen a positivas, se recomienda realizar una IgM mensual hasta la finalización del embarazo. Ante un resultado de una IgG negativa
una IgM positiva, debemos repetir la IgG en 2 a 3 semanas. Y en caso de que los resultados permanezcan igual, estamos frente pues a una IgM natural y se continúa el seguimiento con IgG mensual. Si los resultados de esta prueba en la IgG y la IgM son positivos, pues la RIAS materno-perinatal colombiana, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, que es la que rige todo esto, recomienda la realización de la prueba de avidez, que posteriormente estaré hablando de ella. Entonces, si la IgG y la edad gestacional pues es menor de 16 semanas, esta se va a realizar. ¿Esta para qué? Es para determinar cuándo la infección pudo haber ocurrido. Si esta prueba de avidez es baja, nos va a indicar que hubo una primoinfección reciente. Y la avidez alta nos habla pues de una infección crónica. Sin embargo, pues como mencioné, se realiza si la paciente tiene menos de 16 semanas de gestación. Cuando nuestra paciente tenga más de 16 semanas, vamos a realizar una IgA para confirmar pues la antigüedad de la infección, dado que esta prueba pues no nos permite descartar la infección al inicio de la gestación. Siguiente, por favor. En cuanto al examen serológico, pues este es el método como estándar indicado para el diagnóstico de la toxoplasmosis durante el embarazo. Y aquí vamos a tener pues la determinación de los anticuerpos específicos contra el toxoplasma gondii, como es la IgM, la IgG, la IgA y la IgG, que hablaré de ellos posteriormente más a profundidad. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar a hablar de los anticuerpos IgG, estos aparecen de modo habitual dentro de las primeras 2 semanas de la infección. Luego disminuyen y persisten casi siempre durante toda la vida. Si estos no se encuentran, lo más probable es que la paciente pues no haya tenido presente pues el contacto con el parásito y no puede atribuirse a ella pues las manifestaciones clínicas de la madre o del feto. En cuanto a los anticuerpos IgM, se utiliza en la mayoría de los laboratorios pues para determinar si la infección es reciente o es pasada. Si los títulos se elevan en la primera o en la segunda semana de la infección y esta es tan rápido el aumento que casi siempre cuando se detecta es porque ya su valor está en el máximo. Y es muy raro pues que el aumento entre el suero agudo y el convaleciente. En casi todas las pacientes los anticuerpos IgM se hacen negativo al año de la infección, pero casi nunca antes de los 5 meses. Y en algunos casos puede persistir elevado por más de un año. Por lo general, estos títulos bajos de anticuerpos IgE es por su alta sensibilidad y la gran utilidad de esto. Y esto es para determinar si la embarazada no se infectó recientemente. Siguiente, por favor. En cuanto a los anticuerpos IgA, este es más sensible que la IgM, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, para el diagnóstico de la toxoplasmosis, tanto en el feto como en el recién nacido. Y en algunos casos, los recién nacidos con toxoplasmosis congénita y unos anticuerpos IgM negativos, el diagnóstico serológico se ha establecido pues, por la presencia de los anticuerpos IgA. Y la presencia de los anticuerpos IgG hasta el año de vida perinatal. Cuando los títulos del recién nacido son positivos y en la madre también tiene un IgA positivo, se recomienda pues repetir estos al recién nacido a los 10 días. Y si estos persisten positivos, se confirma pues la infección neonatal. Finalmente, los anticuerpos IgE son detectables por medio de la prueba ELISA en el suero de los adultos infectados, en niños con infección congénita y en niños que tengan pues coriorretinitis por toxoplasmosis. Dado pues que su cuantificación no aparece, pues no es como muy útil para el diagnóstico de infección en el recién nacido y en el feto. Siguiente, por favor. Ya para profundizar sobre la prueba, el test de avidez que mencioné anteriormente, esta es una técnica microbiológica e inmunológica pues más utilizada para pues que nos correlaciona más el inicio de la infección en la madre. O sea, cuando se requiere esta es porque es mucho más precisa y nos permite determinar si la infección fue reciente o ya fue pasada. Entonces tenemos una avidez baja, o sea, unos IgG menores del 20%, pues no se puede excluir una infección materna reciente. Y si esta menor a 12 semanas de evolución.
En la avidez intermedia, que va a representar un 20-30%, es probable la infección mayor a las 12 semanas. En la avidez muy elevada, mayor a 45%, hay una probable infección mayor a las 40. Entonces, nos fiamos de esta prueba para saber si la infección lleva tiempo. Si la avidez es baja, es que lleva poco tiempo. Si es intermedia, es mayor a 12 semanas atrás. Si tiene una avidez más elevada, es más antigua y se hacen pues las determinaciones solo si creemos que la paciente tiene pues mucho riesgo de haber adquirido la infección. Este test, las IgM antitoxoplasmósica, van a representar el método pues, más fiable para excluir la infección en los 4 meses anteriores del embarazo. Y esta se realiza pues, para medir la afinidad del antígeno anticuerpo. En cuanto a la fase inicial de la infección, la producción de estos anticuerpos pues, muestra una afinidad baja por su antígeno, pero a medida que transcurre con el tiempo, aumenta pues, en forma progresiva. Este test lo debemos realizar en la fase temprana de la gestación, puesto que el resultado alto de esta prueba, después del cuarto mes de gestación, no puede excluir en una fase pues, más temprana de la gestación haya habido pues, la infección primaria. Siguiente, por favor. Aquí mi compañero Jesús Martelo les contará sobre el diagnóstico fetal. Buenas noches a todos. Bueno, el diagnóstico fetal, continuando con lo que venía diciendo mi compañera, se descarta la infección fetal a través de pruebas de amplificación de ácido desoxirribonucleico del Toxoplasma gondii por PCR en el líquido amniótico, cuya sensibilidad oscila entre el 81 y el 90%, con una especificidad del 96 al 100, y luego de confirmar la infección aguda materna, en caso de que las pruebas serológicas no puedan confirmar o describir una infección aguda ante la presencia de hallazgos anormales, el ultrasonido sugestivo de infección por toxoplasmosis. Debemos recordar que la amniocentesis puede identificar al Toxoplasma gondii y debe ofrecerse después de las 18 semanas de gestación por la alta tasa de resultados falsos positivos y no a menos de 4 semanas del momento del diagnóstico. Asimismo, se recomienda el seguimiento de la gestante con ecografía de morfología fetal por personal especializado y entrenado cada 2 o 3 semanas para definir la severidad y el compromiso fetal en la presencia de pruebas positivas para la infección del toxoplasma. Y los hallazgos por ecografía asociados a toxoplasmosis son ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, microcefalia, ascitis, hepatoesplenomegalia y restricción del crecimiento intrauterino. Sigue, por favor. Bueno, luego nos encontramos este esquema, que es un flujograma de atención para el diagnóstico de toxoplasmosis contenido en el recién nacido. Inicialmente, la PCR en líquido amniótico, y vamos a evaluar la IgG, IgM, IgA al neonato. Y pues vamos a encontrar dos escenarios, uno positivo con IgM y uno negativo con IgM. En el caso del IgM positivo, hablamos de toxoplasmosis congénita y el tratamiento con metamina sulfadiazina. Y en el caso de la IgM negativa con IgA negativa y IgG positiva, presentamos el Western blot, que este también nos va a presentar dos escenarios. Un resultado positivo, donde hablamos de toxoplasmosis congénita y el tratamiento ya antes mencionado. Y si el resultado es negativo, hay que repetir la IgG a cada 2, 4, 6, 9 y 12 meses. Y también nos presenta dos escenarios. Si son títulos estables o en aumento, hablamos de toxoplasmosis congénita y igual, tratamiento. Y si hablamos en títulos en descenso o negativos, se descarta. Continúa. Bueno, luego de confirmar la infección materna, se debe instaurar el tratamiento para reducir la transmisión fetal, el cual se obtiene si se inicia antes de la 3ª semana de la seroconversión, y para disminuir las secuelas neurológicas graves y muerte postnatal. Entre los fármacos vamos a encontrar la espiracimina, la pirimetamina y la sulfadiazina. Entonces, las gestantes con infección aguda por toxoplasma deben tratarse con espiraminacina, con el fin de reducir la transferencia parasitaria transplacentaria. La espiramicina es un antibiótico macrobio que se concentra y no atraviesa fácilmente la placenta. Y su mecanismo de acción involucra varias acciones que son beneficiosas en el contexto de la infección por el Toxoplasma gondii. Entre esas vamos a encontrar inhibición de la síntesis de proteína, inhibición de la replicación del parásito y acción en el sistema inmunológico. Cuando hablamos de la inhibición de la síntesis de proteínas, pues la espiramicina interfiere con la síntesis de proteínas en las células bacterianas y parasitarias.
incluyendo el Toxoplasma gondii, que al afectar la producción de proteínas esenciales para el parásito reduce su capacidad de multiplicarse y propagarse en el organismo. En caso de la inhibición de replicación del parásito, la espiramicina también puede interferir con la replicación del parásito al inhibir la formación de nuevas células parasitarias. Y tercero, pues la acción en el sistema inmunológico. La espiramicina puede ayudar a modular la respuesta inmunológica del organismo ante la infección del T. gondii. Esto puede ser importante en el caso de mujeres embarazadas, ya que puede ayudar a controlar la propagación del parásito y reducir el riesgo de transmisión al feto. Continúa, por favor. Bueno, la infección fetal por toxoplasmosis debe ser tratada con una combinación de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, porque este régimen erradica con mayor efectividad a los parásitos en el feto, además de disminuir la gravedad de la enfermedad en el feto afectado. Los neonatos con toxoplasmosis congénita deben recibir igual esquema de tratamiento farmacológico por 1 año. La pirimetamina es un antagonista del ácido fólico que puede causar supresión de la médula ósea reversible, causando con anemia microcítico, neutropenia e incluso granulocitosis. Se contraindica en el primer trimestre. La prevención de estos trastornos hemáticos se basa en la administración concomitante de ácido folínico y la vigilancia de recuento celular. Es muy eficaz contra los taquizoitos, pero no tiene acción sobre los quistes. Su mecanismo de acción se centra en interferir con el metabolismo y la reproducción de los parásitos, Toxoplasma gondii. Los principales aspectos en su mecanismo de acción, si nos damos cuenta, son parecidos a los antes ya mencionados, pero ahora encontramos la inhibición del dihidrofolato reductasa, depresión de los folatos, efecto sinérgico con la sulfadiazina y reducción del riesgo de transmisión fetal. En la inhibición del dihidrofolato reductasa, la pirimetamina actúa inhibiendo una enzima clave en el parásito llamado dihidrofolato reductasa. Esta enzima es esencial para la síntesis de ácido fólico en el parásito. Entonces, el ácido fólico es una vitamina B necesaria para la síntesis de nucleótidos, que son componentes básicos del ADN y ARN. Al inhibir la dihidrofolato reductasa, la pirimetamina bloquea la producción de ácido fólico, lo que afecta la capacidad del parásito para replicar su ADN y llevar a cabo procesos metabólicos esenciales. Respecto a la depresión de folato, la inhibición de dihidrofolato reductasa conduce a una depresión de los folatos, que son cofactores esenciales para la síntesis de los nucleótidos. La falta de nucleótidos y la incapacidad del parásito para replicar su ADN interrumpen su ciclo de vida y crecimiento. El efecto sinérgico con la sulfadiazina, la combinación de pirimetamina y sulfadiazina tiene un efecto sinérgico al atacar múltiples vías metabólicas en el T. gondii, lo que aumenta la eficacia del tratamiento. Y la reducción del riesgo de transmisión fetal, durante el embarazo, el tratamiento con pirimetamina y la sulfadiazina puede ayudar a reducir el riesgo de transmisión del parásito al feto. Esto es particularmente importante en casos de infección materna aguda durante el embarazo, ya que puede minimizar el impacto de la toxoplasmosis congénita en el feto. Sigue, por favor. Bueno, las sulfamidas son antagonistas del ácido fólico, actúan sinérgicamente con la pirimetamida, como ya les venía diciendo, contra los taquizoitos y no se usa como monoterapia. Están contraindicadas en caso de alergia a las sulfamidas o déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Su mecanismo de acción es prácticamente igual al que ya les venía comentando, y su acción es complementaria y sinérgica con la pirimetamina. Entonces, sigue, por favor. Bueno, a continuación, mi compañera Chara le va a hablar acerca del ácido folínico. Buenas noches, continuando con el ácido folínico. Este ácido pues, es una forma activa de la vitamina B9, o sea, del ácido fólico, utilizada en medicina para diversos fines, incluyendo pues, su papel en procesos de síntesis celular. Entonces, ¿cómo funciona en la síntesis celular? Este ácido pues, va a ser esencial para la creación de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, y estos ácidos nucleicos pues, van a ser cruciales para la replicación y la expresión genética de las células. Durante la replicación del ADN, el ácido folínico va a proporcionar grupos de metilo. Estos grupos son grupos de químicos con un átomo de carbono y 3 de hidrógeno que son necesarios para la síntesis de la reparación del ADN. Este ácido folínico actúa pues, como un donante de grupos metilo
que significa que pueden suministrar grupos metilo a otras moléculas durante el proceso de metilación. ¿Qué es este proceso de metilación? Pues es un proceso crítico de la regulación de la expresión genética y en la modificación de proteínas y lípidos. También, pues, este ácido se desempeña, desempeña más bien un papel fundamental en la síntesis de bases nitrogenadas, como la timidina, que es un acompañante esencial de los nucleótidos que componen el ADN. También, pues, participa en la producción de aminoácidos esenciales como la serina y la metionina, que son componentes claves de las proteínas y desempeñan, pues, un papel importante en la regulación de diversas vías metabólicas. Entonces, como mecanismo de acción del ácido folínico, en conjunto con la pirimetamina, en el tratamiento de toxoplasmosis durante el embarazo, lo vamos a después, se va a organizar de la siguiente manera. En primer lugar, pues la pirimetamina es un medicamento utilizado para tratar la toxoplasmosis, perdón. Como venía diciendo mi compañero, este inhibe pues una enzima parasitaria llamada dihidrofosfato reductasa. Esta enzima pues es esencial para la replicación del Toxoplasma gondii. Luego pues esta pirimetamina pues no solo va a inhibir la hidrofosfato reductasa parasitaria, sino que también va a afectar la hidrofosfato reductasa humana, lo que va a llevar pues a una deficiencia de ácido fólico en el cuerpo de la madre. Para contrarrestar la deficiencia de ácido fólico causada por esta pirimetamina, se administra ácido fólico como rescate o como suplemento, y pues al proporcionar este ácido fólico, pues, se van a restaurar los niveles adecuados de ácido fólico en el cuerpo de la madre, lo que pues, va a ser esencial para su salud y así prevenir efectos adversos relacionados con la deficiencia de ácido fólico, como por ejemplo tenemos la anemia megaloblástica y otros problemas generados por esto. En resumen, pues el ácido folínico se utiliza pues como un suplemento en el tratamiento de la toxoplasmosis durante el embarazo para así prevenir pues la deficiencia de ácido fólico causada por la pirimetamina, que pues este es el que se utiliza para combatir el parásito de toxoplasmosis, y esto pues asegura que la madre reciba pues una cantidad adecuada de ácido fólico necesaria para su salud y ya es la del feto. Paz. Bueno, aquí tenemos un programa de la atención para el tratamiento de la toxoplasmosis durante el embarazo. En primer lugar, pues vamos a tener la seroconversión de tratamiento con espiramicina. Entonces se van a indicar la amniocentesis más PCR. Si el PCR pues sale positivo, confirmamos toxoplasmosis congénita e iniciamos tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina. Y si es negativo, comenzamos tratamiento con espiramicina. Paz. Bueno, en el esquema de tratamiento en toxoplasmosis materna, siempre pues que haya sospecha serológica fundamentada de infección materna durante la gestación, se debe pues iniciar el tratamiento antibiótico lo más pronto posible. El tratamiento debe administrarse hasta el resultado de la amniocentesis. Pues tenemos la espiramicina, 1 gramo, cada 8 horas, vía oral, que va a ser pues, el tratamiento de elección en el primer trimestre y en todos los casos de infección materna, sospechada por serología, pero sin certeza absoluta. Bueno, en Colombia, el medicamento disponible es Falsidad, que es pirimetamina por 25 miligramos más sulfadoxina 500 miligramos, y la dosis usual es 3 tabletas cada 4 días más ácido folínico de 10 a 20 miligramos días. Entonces aquí tenemos un esquema de los medicamentos. Tenemos entonces la sulfadiazina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, más pirimetamina, 25 miligramos vía oral cada 6 horas durante 3 meses. La espiramicina, tenemos 3 microunidades internacionales cada 8 horas durante una semana. También tenemos el ácido folínico de 10 a 20 miligramos durante todo el embarazo, como ya venía diciendo, y este ciclo pues se repite durante todo el embarazo, desde la semana 20 hasta 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Y también pues se va a indicar cuadremático semanal. Si bien bueno, hay otros medicamentos como la citromicina y la claritomicina, que estos pues han sido estudiados, pero se necesitan más estudios para evaluar su efectividad como la alternativa eficaz de la espiramicina. Paz. Bueno,
En mujeres con alergia o intolerancia a la aspiramicina se recomienda acitromicina, 500 miligramos cada 24 o 48 horas, o sulfadiazina, 1 gramo cada 8 horas, más clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas, o cotrimoxazol, 160 sobre 800 miligramos cada 8 horas. Si hay alergias a la sulfamida, se da pirimetamina 500 miligramos días, más ácido folínico, más clindamicina 300 miligramos cada 6 horas. Y si hay alergia a la pirimetamina, se va a dar cotrimoxazol 160 por 800 miligramos cada 8 horas. Paso. Bueno, en la toxoplasmosis fetal, el niño infectado pues debe estar tratado con sulfadiazina y pirimetamina hasta por lo menos cumplir el año de edad, teniendo en cuenta pues en ocasiones estas drogas pueden producir lesiones en la piel y alteraciones hematológicas. Entonces aquí tenemos unas recomendaciones clínicas que se debe tratar pues a todos los niños con diagnóstico de infección congénita por toxoplasmosis, sean sintomáticos o no, con pirimetamina más sulfadiazina, 1 miligramo por kilo día y 100 miligramos por kilo día respectivamente. También esto se va a dar una vez al día durante 1 año, más ácido folínico. En casos pues, de efectos adversos o limitaciones al tratamiento de la primera elección y a juicio médico, pues se debe considerar como alternativa la clindamicina, la sulfodoxina o la acitromicina en conjunto con la pirimetamina más ácido folínico. Paso. Bueno, a modo de conclusión, pues el Toxoplasma gondii es un protozoo parasitario intracelular obligado pues de distribución mundial. Los humanos pueden adquirir la infección por ingesta de ooquistes desde las heces del gato o por ingestión de carne infectada, o bien pues por la infección ya sea intrauterina, por transfusión o por trasplante de órganos, aunque pues la mayor parte de las infecciones pues son asintomáticas. La enfermedad pues puede ser grave más que todo pues en pacientes inmunosuprimidos o en infección congénita, como ya se venía diciendo. En mujeres infectadas durante el primer trimestre de embarazo, pues puede dar lugar a aborto espontáneo o provocar en el feto hidrocefalia, también ya pues mencionado, que cabe resaltar que pues el diagnóstico de la toxoplasmosis se va a hacer normalmente mediante pruebas serológicas y generalmente pues las personas asintomáticas no van a necesitar tratamiento. Paso. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por exponer sus... Muchas gracias a mis compañeros por la exposición y al doctor Canencia por la tutoría.